El siglo XIX no entró con buen pie, ya que arrancó con una epidemia de fiebre amarilla. Esta epidemia llegó a Triana en agosto de 1800. Del arrabal trianero pasó al barrio de los Humeros y de ahí se extendió al resto de la ciudad. Según el analista Velázquez y Sánchez, sucumbieron 14.685 personas de las más de 70.000 que habían enfermado. Para comprender la magnitud de esta epidemia hay que señalar un dato. Sevilla contaba con 80.000 habitantes. Así pues, casi toda la ciudad se vio golpeada por la fiebre que vino de América. Para sepultar a tanta gente hubo que abrir de nuevo los carneros, esto es, los cementerios del Prado de San Sebastián y de la Macarena. Las iglesias no daban abasto para recoger tanta muerte. En los años sucesivos, la situación no mejoró mucho. En 1805, la ciudad sufrió un violento huracán en el que volaron los tejados del convento de San Francisco y la Torre de la Audiencia. 5 días antes de esta catástrofe, España había perdido su flota en la batalla de Trafalgar. Y por si esto fuera poco, lo peor estaba aún por llegar. Los franceses habían invadido la península en 1808 con el pretexto de pasar a Portugal. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se levantó contra las tropas napoleónicas. En esa rebelión tuvo mucho que ver el sevillano Luis Daoiz, capitán de artillería que murió heroicamente por defender la independencia de España. La ciudad guarda su memoria en la antigua fábrica de artillería situada junto al barrio de San Bernardo. Y en el monumento de la Gavidia. Cada 2 de mayo se le siguen rindiendo honores, hasta el momento. A finales de mayo se originó en Sevilla un tumulto antifrancés. En esa revuelta morirá el tercer conde del Águila, procurador mayor de la ciudad. El conde del Águila fue detenido bajo la acusación de afrancesado junto a las murallas de la Macarena. Posteriormente será apuñalado por la plebe en la calle Zaragoza, fusilado delante de la puerta de Triana, que era la cárcel de nobles, y colgado en su balcón. Como es evidente, no sobrevivió. Fue enterrado en la parroquia de la Magdalena. Su tumba no tiene nombre y reza así: aquí yace un hombre que pide a todo fiel cristiano que le encomiende a Dios. Las tropas francesas llegaron a Sevilla el 1 de febrero de 1810 al mando del general Soult, duque de Dalmacia y experto en arte barroco español. El ejército no cumplió las capitulaciones y ocupó conventos como los de San Francisco, el Carmen o San Jacinto. Expulsaron a los religiosos y destruyeron lo que se les antojaba. Si tenían frío, convertían un retablo de madera tallada en leña para el fuego. Nunca se encendieron hogueras con más arte en la historia. A partir de ese momento, la ciudad vuelve, como siempre, a dividirse. Por un lado, los afrancesados, buena parte de los cuales colaboraron con los invasores, y por otro, los patriotas. Entre los colaboracionistas, que fueron mayoría, pues Sevilla siempre está con el poder establecido, destacaron los escritores Alberto Lista y Félix José Reynoso, el cura trianero José González Aceijas o el jefe de policías Miguel Ladrón. Aunque el apellido de este último, Ladrón, le cuadrara mucho mejor al mariscal Soult, como veremos más adelante. En el otro bando, formado por los patriotas que se levantaron contra los franceses, estaban José Rufo, alcalde del Ronquillo, José González Cuadrado, batidor de hoja, y Bernardo Palacios Malaver. Los tres fueron ejecutados en la plaza de San Francisco por garrote vil.
Los restos de González Cuadrado y de Palacios Malaver reposan en el patio de los Naranjos de la Catedral y su memoria pervive en el nomenclátor del barrio de la Feria. La lápida que recuerda a González Cuadrado en la iglesia de San Ildefonso enumera sus virtudes y su desgracia. Don José González Cuadrado renació en este templo en 1772 y murió en un garrote por fiel a Dios, al rey, a la patria y a sus amigos bajo el tirano de la Europa. No hace falta señalar que el tirano europeo era Napoleón Bonaparte. Y entre dos aguas supo nadar y guardar la ropa don Joaquín de Goyeneta, procurador mayor de la ciudad, que ideó una honrosa capitulación para Sevilla en 1810. Fue el corregidor designado por los franceses casi todo el tiempo que duró la ocupación y tras la liberación continuó de máxima autoridad municipal 4 años más. En esa época, más que de chaqueteros, hablarían de casaqueros, ya que la casaca era la prenda de moda. El rey intruso, José I Bonaparte, alias Pepe Botella, presenció la peculiar Semana Santa de 1810. No hubo palmas en la procesión porque Granada y Murcia, abastecedoras de este ornamento, estaban en guerra. Tampoco se montó el monumento tradicional ni se cantó el Miserere. Las cofradías se habían negado a salir, pero el Viernes Santo sí lo hicieron el prendimiento, el Gran Poder, sin nazarenos y la carretería. La ocupación francesa dejó su huella en el urbanismo sevillano y en el arte de la ciudad. En la vieja parroquia de Santa Cruz, donde estaba enterrado Murillo, se juntó el hambre de su mal estado con las ganas de comer de los franceses. Querían crear espacios amplios para evitar emboscadas en las estrechas calles sevillanas. Otro objetivo de estos ensanches era la apertura de nuevos ejes viarios. Con el tiempo, la práctica del derribo la asumirían los alcaldes que no nacieron en Francia, sino en la misma ciudad, pero esa es otra historia. En el caso del convento de la Encarnación, se derribó para construir un mercado central de abastos. El otro lado de la huella francesa no es tan agradable. La codicia del mariscal Soult provocó un auténtico expolio artístico. Por poner algún ejemplo, 4 de las obras de misericordia pintadas por Murillo para la Santa Caridad salieron de España. También la Inmaculada, conocida hoy como de Soult, que estaba en el Hospital de los Venerables, o el Juicio Final de Francisco Pacheco, que colgaba en un altar en el convento de Santa Isabel. Y así, cientos de obras de arte de gran mérito. Un relato de una monja de Santa Paula, testigo de aquel saqueo artístico, nos da una idea de lo que ocurrió. En este día, por orden de nuestro rey don José I y en su nombre el señor mariscal Soult, excelentísimo señor duque de Dalmacia, habiendo apetecido 14 pinturas que adornaban los altares de la iglesia, como el de la Virgen que está inmediato al coro y el de San Juan Evangelista que está junto a la pila con los misterios de la Virgen y San Juan, se quitaron por el caballero comisionado y se las llevaron en el día de hoy, 31 de diciembre de 1810. Tras 2 años, 6 meses y 27 días de ocupación francesa, el 27 de agosto de 1812, las tropas anglo-españolas bajaron la cuesta de Castilleja camino de Triana y la Cartuja, que fueron los últimos reductos del dominio galo. Así se terminó con la invasión francesa en la ciudad de Sevilla. La retirada de los franceses devolvió la corona española a Fernando VII, posiblemente el deseado más indeseable de la historia de España. Durante su reinado se sucedieron los periodos de absolutismo y de liberalismo constitucional.
Bueno, el siglo XIX yo creo que precisamente Andalucía y sobre todo Sevilla, en lo político van a tener un papel crucial. No olvidemos las cabezas de San Juan y Riego haciendo ese grito por la libertad que acabó con el absolutismo, aunque solo fuera por 3 años, ¿no? Pero lo hizo además de esa forma pacífica que sabemos hacer las cosas los andaluces, plantándose y diciendo que no nos vamos a América, que vamos a jurar la Constitución. Fue un hito muy interesante, fíjate, y también las Cortes de Cádiz de 1812, porque fue el único reducto que quedó libre de Napoleón, y en el 23 Sevilla fue el reducto, digamos, de unos liberales que vienen aquí a hacer en un pueblo de la ciudad ese levantamiento. Los mismos sevillanos que aplaudieron la jura de la Constitución de Cádiz por el rey en septiembre de 1812 celebraron en mayo de 1814 el restablecimiento del absolutismo y del Tribunal de la Inquisición. Más tarde, aplaudieron al general Riego y asaltaron la sede de la Inquisición tras el triunfo del pronunciamiento liberal. Y los mismos se convirtieron otra vez al absolutismo 3 años después con la llegada de los 100.000 hijos de San Luis. Esto nos da una idea del carácter voluble del sevillano, que casi siempre está al lado del vencedor. Por algo, el símbolo mayor de la ciudad es el giraldillo, o sea, una veleta. Una anécdota que cuenta Antonio Burgos lo resume todo. Un día, el rey Fernando VII fue recibido con una lluvia de verduras. En la siguiente visita, los sevillanos tiraron del carro como si fueran caballos al servicio real. La reina le susurró al monarca que no se fiara de nadie, ya que los mismos que les tiraron los tronchos se mostraban ahora serviles y dóciles. Un personaje al que Sevilla le debe mucho es José Manuel de Arjona, el último asistente que tuvo la ciudad. Tras él vinieron los alcaldes constitucionales. Fue también un hombre ilustrado que se preocupó por la limpieza pública, el alcantarillado, la traída de agua desde Alcalá de Guadaira por los caños de Carmona, el empedrado de las calles, el saneamiento de arroyos y lagunas, la creación de un cuerpo de bomberos o la mejora del alumbrado público. Pero sobre todo dotó a la ciudad de un paseo fluvial con elegantes espacios públicos y jardines, como el del Cristina, llamado así en honor de la cuarta y última mujer de Fernando VII. Arjona también mandó levantar los jardines de las Delicias, llamados así en recuerdo de la residencia de Voltaire. Es un parque en miniatura, como lo definió certeramente Manuel Ferrán, con sus esculturas dieciochescas, sus bancos isabelinos y su floresta aparentemente descuidada. Una de las novedades del siglo XIX serían los cementerios. Hasta entonces, la mayoría de las personas se enterraban por lo general en el interior de las iglesias, salvo en épocas de epidemias graves, donde se habilitaban espacios de enterramiento en el exterior. Según la posición social, uno era enterrado en la cripta familiar o en la bóveda común. A finales del siglo XVIII, Carlos III ordenó en reiteradas ocasiones la creación de cementerios públicos fuera de los pueblos y las ciudades por motivos de higiene y salud pública. Pero no será hasta bien entrado el siglo XIX cuando se generalicen estos camposantos. En la Sevilla decimonónica hubo varios, como el del Prado de San Sebastián, situado junto a la entonces ermita y hoy parroquial del barrio del Porvenir. El cementerio del Prado fue diseñado en 1825 por Julián de la Vega, maestro mayor de la ciudad.
al otro lado del río, el cementerio de San José, en Triana, construido en 1833 y que estaba situado en terrenos del monasterio de la Cartuja. Chispa más o menos sobre el solar de ese antiguo cementerio se levanta un macroedificio de la Junta, Torre Triana. Si el arrabal trianero tenía su Semana Santa y su corpus, no era cosa de cruzar el río y varios kilómetros más para recibir cristiana sepultura, sobre todo si se tiene en cuenta que los muertos no pueden desplazarse por sus propios medios. Pero hasta mediados del siglo XIX no se construirá en Sevilla el gran cementerio de San Fernando, que aún sigue en uso. Se levantó, o mejor dicho, se excavó, en la huerta de la Fontanilla, más allá del antiguo lazareto, vulgo Hospital de San Lázaro. Fue diseñado por el arquitecto Balbino Marrón. Abrió sus puertas para el primer usuario, que no entró evidentemente por su gusto ni por su pie, el 1 de enero de 1853. Este camposanto se estructura en torno a una avenida principal llamada de la Fe. Allí se alza el Cristo de las Mieles. Debe su nombre a una conocida leyenda. De la boca del crucificado salió miel de un panal que ciertas abejas hicieron dentro de la boca del Cristo. A los pies de la imagen reposan los restos mortales de su autor, el escultor sevillano Antonio Susillo. Susillo fue el mejor escultor de la Sevilla del siglo XIX. Su vida, como no podía ser menos en el siglo del Romanticismo, está cargada de leyenda. Criado en el barrio de la Feria, Susillo demostró desde pequeño una gran habilidad para el manejo del barro. Vivió protegido por la duquesa de Montpensier tras un encuentro novelesco. La duquesa iba en su carroza y vio cómo en la puerta de una casa humilde un niño hacía figuritas de barro. A partir de ese momento le costeó unos estudios que permitieron a Susillo viajar por Europa. Llegó a trabajar para el zar de Rusia. Susillo es autor de numerosos monumentos públicos: la Galería de Sevillanos Ilustres del Palacio de San Telmo, la estatua de Miguel de Mañara frente al Hospital de la Caridad, la de Velázquez en la Plaza del Duque y la que puede considerarse como su gran obra, el Daoiz de la Plaza de la Gavidia, con sus magníficos relieves en el pedestal. También talló las manos de la Amargura, destruidas en el incendio que sufrió la imagen al paso del palio por la plaza de San Francisco en la Semana Santa de 1893. Cuenta las crónicas que al salir ardiendo el palio, la gente de alrededor comenzó a gritar: ¡que se salve el San Juan! ¡Que se salve el San Juan! Y es que por entonces, Juanillo el de la Palma, como lo llamaban en el barrio de la Feria, era mucho San Juan. El éxito profesional y artístico de Susillo fue el reverso de su desgraciada vida personal. Su desastroso matrimonio le produjo una depresión de la que no pudo salir. El tópico romántico se hizo real. Un disparo acabó con su vida junto a las vías del ferrocarril en San Jerónimo. Su entierro en el cementerio católico causó un gran revuelo, ya que los suicidas lo tenían prohibido. Mediaron la Real Academia de Bellas Artes y la infanta María Luisa Fernanda, que al final consiguieron que el autor del Cristo de las Mieles se enterrara a los pies de su propia imagen. Sin estas recomendaciones, el cadáver de Susillo habría terminado en el cementerio civil, paredaño al católico. Allí se enterraban, además de los suicidas, aquellas personas que profesaban otra religión, protestantes o judíos, los apóstatas y los que así lo pidieran expresamente. En una de esas tumbas podemos leer un largo epitafio que demuestra algo evidente. No solo existe una Sevilla oficial, también hubo y hay sevillanos que se salen del molde ortodoxo. Aquí descansan los restos de don Francisco Barnés y Tomás, doctor en Teología y Filosofía y Letras, licenciado en Derecho, catedrático numerario de esta universidad literaria. Fue sacerdote católico
mientras creyó en el dogma, practicó los actos de la religión con dignidad y escrupuloso respeto. Cuando después de maduro examen y ejercicios continuados de razón dejó de creer en el orden sobrenatural, que juzgó fantástico, su carácter sincero no le permitió continuar una vida estéril, farisaica, burlando y explotando la credulidad de las gentes. Prosiguió a la naturaleza, nuestra común madre, contrajo matrimonio con digna mujer, fue padre de familia, cuyos deberes no descuidó un instante, y en el trato social con toda clase de personas, se ofreció como hombre sin fueros ni privilegios religiosos. No creyó en otros milagros que en la instrucción y trabajo humano. Falleció en la paz de Dios el 5 de marzo de 1892, a los 58 años de edad. La desamortización de Mendizábal y con ella el cierre de muchos conventos y monasterios cambió notablemente la trama urbana en una Sevilla salpicada de establecimientos religiosos. De la noche a la mañana se clausuraron muchos conventos, tanto masculinos como femeninos. Su espacio se adaptó a nuevos usos, como Santa Isabel, que de convento de monjas de la Orden sanjuanista pasó a ser prisión de mujeres. El antaño gran y celebrado monasterio de San Jerónimo de Buenavista acabó siendo un cebadero de cerdos tras pasar por hospicio de pobres, colegio y fábrica de cristales. El convento agustino del Pópulo se convirtió en prisión nacional, donde los presos le cantaban a la Esperanza de Triana las saetas que inspiraron la marcha soleada Melamano. Con el tiempo se instalaría allí el mercado de entradores. El monasterio de las Cuevas pasó de los hábitos blancos zurbaranescos de los cartujos a la loza fina que fabricaba el inglés Charles Pickman. Esa loza se cocía diariamente en los hornos que fueron bautizados popularmente según el día de la semana que funcionaban: lunes, martes, miércoles. El Colegio Agustino de San Acacio, primera biblioteca pública de la ciudad, fue destinado a sede de la Academia de Nobles Artes y más tarde sería oficina de correos. O la Casa Grande de San Francisco, que se derribó para levantar sobre su solar la Plaza Nueva. Por esta causa hubo de construirse una nueva fachada decimonónica para el ayuntamiento. También esa desamortización eclesiástica llenó de tesoros artísticos el recién creado Museo Provincial de Bellas Artes, instalado en un antiguo convento de la Orden de la Merced. Al museo llegaron numerosas obras de los mejores artistas que trabajaron en Sevilla, hasta convertirlo en la segunda pinacoteca del país.
Pero quizá, si hay que poner un emblema al siglo, ese va a ser el Puente de Triana o de Isabel II. Por el Puente Triana, ay, pasa la reina, canta la popular sevillana. Construido entre 1845 y 1852, el Puente de Triana vino a sustituir al viejo puente de barcas utilizado desde la época musulmana. En el caso del Guadalquivir, un río tan caudaloso, en algunas ocasiones tan torrencial, que arruinaba muchísimas tentativas de vadearlo, pues se solucionaba con el típico puente de barcas, que no eran más que barcos anclados con un tablero que los cubría y que permitía pues que se acomodaran al nivel de la marea, al nivel del agua, en fin, resolvían aquel problema. Es una clase de puente que dejó de utilizarse, pero que recientemente, digamos hace unos años, pues algunos ingenieros han recuperado esa tipología y pues se vuelven a ver algún puente, alguna pasarela peatonal flotante que se basa pues en el mismo principio de no necesitar anclar una pila en el agua, sino simplemente disponer un flotador sobre el cual se disponen los elementos flotantes y el tablero de paso. El puente de Triana fue diseñado en principio por los ingenieros Bernadet y Steincher y concluido por Canuto Corroza. En él se emplearon los hierros de la fundición sevillana de Bonaplata. El puente de Triana es un puente singularísimo, yo creo que muy querido, no solamente por los sevillanos, yo creo que es un puente casi universal, ¿no? Y en este momento casi más porque es un puente único en su tipología. Fue un puente, como es bien conocido, construido en el siglo XIX, un siglo que también en Sevilla dejó su huella en una construcción tan singular como esta. Era corriente en aquella época tener construcciones de obra pública como de catálogo, ¿no? Había catálogos de puentes. El puente de Triana también era un puente de esta naturaleza. De hecho, en París hubo un puente parecido, el del Carrousel, que desmontaron, y que eso ha originado que sea Sevilla la única ciudad con una tipología de un puente tan hermoso, tan singular, tan decimonónico, ¿no? Tiene un alzado con esos arcos, con los tímpanos reforzados con esos círculos que lo hacen pues tan elegante, tan singular. Otro de los hitos de la Sevilla del XIX fue el nacimiento de la Feria de Sevilla. Se ha repetido hasta la saciedad que la Feria de Sevilla la crearon un vasco y un catalán. El vasco José María Ibarra, naviero y empresario agropecuario, y el catalán Narciso Bonaplata, dueño de una famosa fundición instalada en el exconvento de San Antonio. Con el paso del tiempo, la feria varió notablemente su carácter comercial primigenio de mercado de ganados y trascendió las fronteras de la ciudad y de España. La primera feria tuvo lugar en abril de 1847. Ya entonces se celebraron carreras de caballos y hasta una corrida de toros. Lo que comenzó siendo básicamente un mercado de ganados instalado sobre el solar donde la Inquisición quemaba a los herejes,
pronto derivó en una fiesta llena de tipismo, donde se bebía, se cantaba y se bailaba. El rebujito y la muñeca chochona de la tómbola llegaron mucho más tarde, aunque su contribución a la estética de la ciudad no fuera precisamente notable. Hay una forma que por lo que hemos vivido la feria y vivimos la feria, que se ve mucho en esas relaciones humanas, ¿no? En la feria, lo de la caseta, ¿no? Es verdad que la feria también manifiesta como el sevillano, ¿no? En el sentido que hay muchas cosas de la vida que se pueden olvidar en la feria, pero una cosa de la feria no se va a olvidar en la vida. Un mal gesto, una mala mirada o un desprecio, eso no se olvida en la vida. El XIX será también el siglo del arte que mejor define la música andaluza, el flamenco. Desde el siglo XVIII tenemos la constancia de la existencia de fiestas pagadas en la ciudad, fiestas que se celebraban con bailes y cantes en las casas principales de la ciudad. Las ofrecía la nieta de Baltasar Montes, uno de los patriarcas gitanos de Triana. Bailaba el manguindoy, uno de los bailes más castigados y prohibidos del siglo. Pero no será hasta el siglo XIX cuando tengamos realmente la constancia de la construcción del espectáculo flamenco. La Iglesia pierde la Cuaresma, el poder que tenía para controlar la Cuaresma e impedir que se celebraran espectáculos. La primavera se gana para las diversiones en Sevilla. También empiezan a aparecer teatros populares como el Hércules en la Macarena, un teatro especializado en bailes y cantes, en los que después se llamarían rumbos macarenos. Aparecen las academias de baile, ofreciendo espectáculos de pago. Aparecen también el primer espacio especializado para el flamenco, que será el Café Cantante. Sevilla se convertirá, por todas estas razones y también por la afluencia de los viajeros extranjeros, en la ciudad que aglutinará todos los pasos, todos los cantes, todos los bailes para el espectáculo. Será lo que el viajero Davilliers llamó el crisol, el alambique, donde se unieron todos y donde se renovaron todos los pasos que de fuera venían y desde dentro se creaban en sus academias y en sus teatros. No menos importante que la feria fue la llegada e implantación del ferrocarril en Sevilla. Su establecimiento marcó en gran medida el urbanismo durante más de un siglo. La ciudad quedó surcada por las vías que terminaban en las dos estaciones que tuvo la ciudad hasta las vísperas del mítico 1992. La de Cádiz y la de Córdoba o Plaza de Armas, hoy reconvertidas para nuevos usos. La línea ferroviaria Sevilla-Cádiz se concedió en 1856 a la Compañía General de Crédito de España, que más tarde creó la Compañía de los Ferrocarriles Sevilla-Jerez. Esta sociedad levantó su estación en el por entonces campo de la Feria del Prado de San Sebastián. Como su nombre indica, comunicaba Sevilla con Cádiz y los puertos. La otra estación, la de Córdoba o de Plaza de Armas, fue levantada sobre el antiguo Campo de Marte por la compañía Madrid-Zaragoza-Alicante, y a ella llegaban los trenes que venían de Madrid. El 5 de mayo de 1859 se inauguró el primer tramo de ferrocarril entre Plaza de Armas y Lora del Río. Apenas un mes después, la línea ya llegaba hasta Córdoba.
Ambas redes ferroviarias confluían en el llamado empalme, palabra que no significa otra cosa que nudo ferroviario. El empalme estaba situado muy cerca del templete de San Onofre o del Santo Negro, donde antaño iban las viudas sevillanas a pedir ayuda divina para encontrar un nuevo marido, no lejos de San Jerónimo, barrio ferroviario por excelencia. Así pues, las viudas de la época iban al empalme en busca de pareja o viceversa, lo que son las cosas. Hay una frase que resume muy bien, y lo dice un viajero inglés, Richard Ford. ¿Cuál es el problema de España y de Andalucía en este momento? Me vaya a permitir porque es muy breve. Cuando Fernando III tomó Sevilla y murió, como era santo, escapó al purgatorio, y al llegar al cielo, Santiago le presentó a la Virgen, la cual en el acto le permitió que pidiera algunos favores para su amada España, para Sevilla. El monarca deseó que se le concediera aceite, vino y trigo, y le fue concedido. Un sol claro, un cielo alegre, hombres valientes y mujeres bonitas. Yo creo que salvo algunas excepciones se le otorgó todo. Cigarros, reliquia, ajo y toros, y no hubo inconveniente alguno, pero sin embargo le pidió un buen gobierno. No, dijo la Virgen, no es posible concederte eso, pues si te lo concediese, ningún ángel querría quedarse 24 horas más en el cielo. En la mitad del siglo XIX, Madrid era la sede de la corte de Isabel II, una corte llena de intrigas con monjas que sangraban por las manos y reyes consortes que no tenían nada clara su sexualidad. En realidad sí la tenían clarísima, pero la ocultaban con recato y disimulo. En Sevilla se instaló otra corte en 1848, la corte de los Montpensier. Él, Antonio de Orleans, era hijo del rey francés Luis Felipe, y ella, María Luisa Fernanda, era hija de Fernando VII y, por tanto, hermana menor de Isabel II. La llegada a Sevilla de tan regia pareja hemos de entenderla como un intento de alejamiento del duque de Montpensier del centro del poder nacional. El duque de Montpensier era uno de los personajes más intrigantes en la corte de su cuñada Isabel II y uno de los que más hizo por echarla del trono español. Van a elegir como residencia principal el Palacio de San Telmo, antigua escuela de mareantes. Allí dejarán su impronta rodeados de músicos, poetas, artistas y aduladores. A ello se debe en gran medida la revitalización de la Semana Santa en plena época romántica. Aquella Semana Santa serviría además para atraer al incipiente turismo. Tras la caída y exilio de Isabel II, el duque de Montpensier no pudo alcanzar su ansiada meta, el trono de España, por haber matado en duelo a su pariente Enrique de Borbón. Una de las hijas de los duques, María de las Mercedes, la Dalia que cuidaba Sevilla, protagonizará una bella historia de amor cantada en los romances. María de las Mercedes se casó con su primo hermano Alfonso XII, aunque 6 meses más tarde, 4 duques la llevaron por las calles de Madrid. La Dalia se había tronchado en la flor de la edad. Hay que decir, en honor a la verdad, que la pobre María de las Mercedes no tiene la culpa de la cantidad de cursilerías que se escribieron, grabaron y filmaron con motivo de su temprana muerte. La Revolución de la Gloriosa, que terminó bruscamente con el reinado de Isabel II, se inició en Cádiz en septiembre de 1868. El detonante de la revolución fue la proclama del almirante Topete, que tiene una calle en el barrio del Tiro de Línea. Pronto triunfó en Sevilla, donde se constituyó una junta provincial revolucionaria con lo más granado del callejero actual: Manuel de la Puente y Pellón, Federico de Castro, Federico Rubio o el abuelo de los Machado.
En lo político, el cambio de régimen supuso un aire nuevo al oxidado mundo isabelino de moderados y progresistas. Pero en lo artístico, las consecuencias fueron terribles para el patrimonio sevillano. El espíritu anticlerical de muchos de los más exaltados revolucionarios hizo que se derribaran numerosos templos y conventos. Así cayeron, entre otros, San Felipe, oratorio de los filipenses, Santa María de las Dueñas, monasterio cisterciense demolido para trazar sobre él la calle Gerona. O la parroquia de San Miguel, en la Plaza del Duque, una de las principales de la ciudad, levantada en tiempos de don Pedro el Justiciero y que fue rápidamente demolida. También las puertas y murallas fueron objeto del furor revolucionario. Consideradas como recuerdo de un pasado que había que borrar, una a una fueron cayendo. Osario, Sol, Córdoba, La Barqueta. Hoy, salvo la Puerta de la Macarena y el Arco del Postigo, todas son un mero recuerdo en el nomenclátor callejero. En aquel tiempo, derribar las puertas y las murallas de las ciudades era un signo de progreso. Así lo dejó escrito el mejor poeta que dio Sevilla en el siglo XIX, Gustavo Adolfo Bécquer. Además de poeta, Bécquer fue uno de los mejores periodistas de su época. En un reportaje que escribió con motivo del primer trayecto del ferrocarril que unía Madrid con San Sebastián, Bécquer hace la siguiente reflexión al pasar por Ávila. Allí está la población, hoy como en el siglo XVI, silenciosa y estancada. Pero ya se acerca la hora. Unas tras otras, las ciudades, al despertar de su profundo letargo, comienzan por romper, al desperezarse, el cinturón de vetustas murallas que las oprimen. En el siglo XIX destaca sin duda alguna la figura de Gustavo Adolfo Bécquer, en su doble vertiente tanto de narrador como de poeta. Narrador, sin duda alguna, pues las leyendas han formado ya parte de este tesoro de narrativa que todos hemos compartido en algún momento u otro. Maese Pérez el organista, El Monte de las Ánimas, son relatos que se quedan incrustados en la memoria de cualquier lector, pero donde de verdad ha trascendido Bécquer es en la poesía. Las rimas son pues quizá el primer exponente verdaderamente valioso del romanticismo en España, bien que a deshora, porque hay al menos un par de generaciones o tres respecto al romanticismo europeo, pero sin duda en sus endecasílabos, en sus heptasílabos, han quedado en la memoria de la educación sentimental de tantísimas generaciones de españoles. El Bécquer de Sevilla es también muy curioso, ¿no? Porque además a mí me gusta mucho pasear por el barrio San Lorenzo, donde realmente está aún el topos, ¿no? El topos literario del poeta. Es muy fácilmente identificable determinados aspectos de su poesía al pasear aún por esas calles, ¿no? Y yo creo que de todas formas Bécquer no está en Sevilla, aunque en fin, tenga su estatua. Yo creo que la ciudad debería de recordarlo más. Bécquer nació en la calle Conde de Barajas, en una casa que los ingleses o los franceses conservarían como oro en paño. Pero Sevilla es otra cosa cuando de rendir culto a sus poetas se trata. Las rimas de Bécquer dieron paso a la nueva poesía. Su sencillez, su leve música, el carácter lírico de unos versos que hablan de sentimientos reales y no impostados, las convierten en la llave que cierra la poesía barroca y abre la contemporánea. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú.
será precisamente Bécquer quien nos deje una estampa literaria de la Sevilla soñada. Otros la copiarán hasta el extremo del tópico, pero las palabras del poeta sirven para describir esa ciudad ideal que el sevillano lleva dentro. Sevilla, con su giralda de encajes que copia temblando el Guadalquivir y sus calles morunas, tortuosas y estrechas, en las que aún se cree escuchar el extraño crujido de los pasos del rey justiciero. Sevilla, con todas las tradiciones que 20 siglos han amontonado sobre su frente, apareció como por encanto a mis ojos, y penetré en su recinto, y crucé sus calles. Y torné en fin con mi espíritu a vivir en la ciudad donde he nacido, y de la que tan viva guardé siempre la memoria. No sé el tiempo que transcurrió mientras soñaba despierto.